Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este 10 de julio, un programa en el que vamos a comenzar hablando de salud, de temas que tienen que ver con el verano, con la época en la que nos encontramos, bueno, y con ese calor que parece que ahora ya tenemos de manera estable con nosotros, en el que vamos a hablar también de espacio inclusión y en el que tendremos un especial protagonismo para Avilés, para la Villa del Adelantado, ya que vamos a finalizar el programa con cine, con un recorrido histórico acerca de las películas que se han rodado a lo largo de la historia en la Villa Avilesina. Acompáñenos en el programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche. Quizás algunos de ustedes ya hayan disfrutado de las vacaciones, quizás otros las estén preparando, sean personas con suerte y aún las tienen que disfrutar. Bueno, las vacaciones, el periodo de descanso, es sin duda un periodo para pasarlo bien, para conocer otros lugares, quizás también, bueno, pues lugares incluso maravillosos, pero hay que tener precauciones con la salud, de las cuales vamos a hablar a continuación con responsables de la farmacia, en este caso, bueno, pues como hacemos todos los meses, de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo, con José Obeso, farmacéutico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de patologías, propias de verano. Una época, bueno, en la que se van a realizar de manera más frecuente diferentes actividades en el exterior, a nivel familiar, deportivo, requiriendo un desempeño físico más exigente al que estamos acostumbrados. Bueno, como preámbulo, ¿qué se debe tener en cuenta ante este cambio que pasa del sedentario al algo más de actividad? Ante cualquier situación lo básico es aplicar sentido común. No puedes plantear actividades o cualquier situación que no puedas controlar, sobre todo si es a nivel familiar y vas a ir con niños. Tienes que tener en cuenta qué capacidad física tienes, qué situaciones vas a soportar sin peligro de una lesión y a qué medio vas a ir de forma que puedas llevar el material o los productos necesarios para evitar cualquier riesgo. Si vas al mar, si vas a la montaña, tanto a nivel material como de productos, protecciones solares, etcétera, repelentes. Sobre todo hay que huir de la improvisación. Tampoco hay que planificar las cosas con 2 meses de antelación, pero pensarte un par de días antes a dónde vas para evitar riesgos, sobre todo, bueno, quizá lo más peligroso sea en montaña, en playa, que puedas poner en riesgo la salud de los que te acompañan o incluso la tuya propia, pero básicamente aplicando sentido común e informándose se soluciona cualquier problema. Bueno, vamos a hacer 3 bloques, vamos a comenzar por el que tiene que ver con la piel. Seguro que es un problema frecuente, sobre todo con niños pequeños. Las pequeñas heridas. Bueno, pues el chiquillo cayó de la bicicleta, se raspó jugando al fútbol. Bueno, ¿cómo debe tratarse esto? Normalmente en casa siempre utilizábamos o alcohol o agua oxigenada o el típico betadine, que es povidona yodo, que es lo más recurrente, incluso lo que más recomiendan los médicos. Bueno, pues mal todo. ¿Mal? Sí que son todos antisépticos, cada uno tiene sus características, pero el mejor de todos es la cloresidina. La cloresidina es la típica mercromina blanca, la cristalmina de toda la vida, que tiene el mejor poder antiséptico. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se aplica ya está desinfectando la herida, cosa que no pasa con el alcohol, por ejemplo. El periodo de duración de esa prevención o de esa limpieza de herida es mucho mayor que en el de los otros productos y además estamos evitando posibles alergias que sí que ponemos en riesgo a la piel con el uso del betadine o del yodo. Es importante sobre todo en niños porque puede que nunca hayan estado en contacto con el producto, entonces bueno, sí que les podemos provocar una alergia de una forma innecesaria y encima habiendo un producto que es normalmente más barato y mejor. Es verdad que ahora esa cristalmina, esa mercromina la formulan con otros productos, otras marcas que son cicatrizantes y todo lo que venga a ayudar a curar la herida bienvenido sea, pero bueno, partimos de cloresidina.
Además, cuando está ya la herida limpia, desinfectada, hay que intentar que se quede al aire en la medida que sea posible, sin poner en riesgo que se vuelva a infectar o sin poner en riesgo que le duela al niño, a la persona que se la hizo. Si hay que taparla, hay que buscar el apósito adecuado para que pueda transpirar y aún así siga curándose. Incluso los hay que ya vienen y evitan, como iba a decir a continuación, el uso de otras pomadas, otros productos cicatrizantes. Vienen ya impregnados con el producto y facilitan la curación. Al final lo que intentamos es que esa herida esté abierta lo menos posible, el menos tiempo posible, para evitar que se infecte. Pues prestar atención, mamás que nos estéis viendo en este caso. Bueno, a muchos les molestan en verano las rozaduras por el calor, las ampollas en los pies, el caminar demasiado. Bueno, incluso hay quien se lanza a hacer el Camino de Santiago sin una preparación previa y acaba aquello como acaba. Es lo que decíamos del sentido común. Si vas a hacer el Camino de Santiago, debes ir preparado con una serie de cosas para que bueno, puedas seguir con la actividad, con los problemas que van surgiendo. Al final, el calor, la excesiva humedad en el ambiente pueden provocar que sí, que haya zonas que se inflamen más en nuestro cuerpo, normalmente los brazos, las piernas, las manos, los pies, y que se generen esas rozaduras, esas ampollas que son molestas, que son al final agresiones en la piel que hay que tratar para evitar que vayan a más. Lo ideal es prevenirlas y hay muchos productos que nos ayudan en este sentido, lubricando la piel, hidratándola y protegiéndola. Sí que hay que tener claro que no se debe aplicar cualquier producto, no se deben aplicar glicerinas, vaselinas, porque van a cocer, lo que coloquialmente conocemos como recocer la zona, y no es lo que buscamos. Lo que queremos es que esa zona esté relativamente seca, tratada, pero lubricada, pero sin un riesgo de que roce y de que se sobrecaliente. En el caso de las ampollas en los pies, se previene también de la misma manera, hidratándolos muy bien con productos específicos para evitar estos roces. Si por desgracia o no se ha hecho la prevención o no ha sido suficiente y aparecen, bueno, pues hay que tratarlos con los productos cicatrizantes adecuados, igual que las heridas, para evitar que vayan a más. Hay que tener la ampolla, la herida, la rozadura limpia y seca para aplicar el producto. En el caso de las ampollas son muy socorridos los parches que son de segunda piel, que lo que hacen es resolver la ampolla, que en ningún caso se debe pinchar, y bueno, facilitan que pueda seguir desarrollando la actividad. Como una anécdota o un truco, el tema de los parches la mayoría son muy buenos, duran en la piel unos 2-3 días, pero hay veces que hay que levantarlos por la razón que sea, porque la herida se infectó, te duele, te molesta, te está rozando con el zapato. La forma de levantarlos no es tirando, es estirando. De forma que el parche se desnaturaliza, digamos, pierde la capacidad de adhesión. Pues si tiramos, al final lo que hacemos es arrancar la piel a la que está pegado. Son parches que se adhieren por todos los sitios. Qué curioso. Bueno, ¿cómo diferenciamos si es una rozadura, un eczema, un hongo? A ver, las rozaduras y los eczemas son unas zonas amplias, digamos, de la piel, no son tan acotadas como los hongos, pero sobre todo tienen un aspecto mucho más enrojecido. Los eczemas están más secos que las rozaduras y escuecen. Los hongos suelen picar más que escocer. Pero sobre todo lo que es determinante es esa forma. Los hongos son redondeados, de una tonalidad más blanquecina, y las rozaduras y los eczemas tienen un tono más encarnado, más rojo, y pueden aparecer en cualquier zona. Los eczemas evidentemente son alérgicos y pueden aparecer indiscriminadamente. Las rozaduras sí que pueden aparecer en zonas pues de pliegues como los hongos, pero la diferenciación en cuanto al color y en cuanto a la forma es determinante. Bueno, vamos a hablar de los viajes. Vamos a ver, hay muchos que van a tener la suerte de ir a países exóticos, realizar viajes maravillosos. No siempre se tiene una buena previsión ni información de lo que nos vamos a encontrar allí en cuanto a necesidades de vacunación. ¿Qué pautas generales hay que seguir y dónde se pueden informar y cuándo, con qué premura de tiempo, los que vayan a realizar ese viaje a un destino maravilloso exótico? Es importante lo que dices del tiempo. Muchas veces planificamos el viaje de un momento a otro, o lo dejamos para última hora y ya no es suficiente tiempo.
Sobre todo cuando hablamos de países exóticos, hablamos fuera de Europa y fuera de Norteamérica, sí que puede ser necesario vacunarse frente a posibles patógenos de transmisión, sobre todo por picaduras de insectos, que sean propios del país, o frente a las enfermedades que producen estos patógenos, como pueden ser la hepatitis. Y normalmente sí requiere que se lleve una pauta previa al menos 1 o 2 meses antes, con lo cual lo ideal es informarse hasta 3 meses antes de hacer el viaje. No solo estamos hablando de vacunación, podemos hablar también de tratamientos orales o de la necesidad de llevar productos como repelentes o como incluso algún antibiótico natural que se pueda llevar sin receta médica si vas a un sitio como África, que quizás es en lo que todos pensamos a bote pronto, incluso contratar seguros médicos en las zonas a las que vas porque no haya prestación sanitaria. Toda esta información nos la dan en la Oficina de Sanidad Exterior, que en Asturias está en Gijón, en la zona del Muelle, y como digo, bueno, no hay problema porque ellos te explican todo, incluso muchas de las vacunas las suministran ellos, con lo cual no hace falta ir a comprarlas. Recuerden planificar. Bueno, hay muchas personas que vuelven de estos viajes y lo primero que te cuentan fue que tuvieron problema digestivo, hombre, no muy importante, sí moderado. ¿Por qué? Hay mucha gente que lo atribuye al agua, ¿sería el agua? Puede ser el agua, pueden ser los alimentos, puede no ser ni el agua ni los alimentos, simplemente que estás por allí. Al final estamos en contacto en un país diferente con bacterias a las que no estamos habituados. Y esas bacterias a una persona autóctona no le van a generar nada, pero nosotros podemos interpretarlas como patógenos y bueno, si te hacen una gastroenteritis 3 días de los 5 que estás de viaje o de los 10 que estás de viaje, ya te causaron un daño importante. Al final hay que intentar prevenirlo, tanto con sentido común, haciendo caso a las pautas, como decías lo del agua. Hay países en los que no puedes, o zonas de países en los que no puedes beber agua que no esté embotellada, hay que hacer caso a esas indicaciones, pero además también se puede prevenir el sentido de que hay productos, en este caso probióticos, específicos para llevar de viaje que aguantan temperaturas elevadas. Estos productos, estos complementos, lo que nos permiten es evitar este tipo de infecciones gastrointestinales en un porcentaje relativamente elevado, hasta un 80%, y en el 20% de casos que no cubren, sí que los efectos son mucho más leves que si no se tomasen, con lo cual es importante. En este caso de que se desarrollase la patología, el propio producto nos ayuda también a tratarla, con lo cual cuando vas a un país diferente, con unas costumbres diferentes, con unos alimentos diferentes, es interesante tomar estas precauciones. Los propios alimentos también, muchas veces comiendo fuera de casa, estás varios días, no siempre los establecimientos tienen el nivel sanitario que tienen en España, o los productos son diferentes a los que usamos aquí, especias, etcétera, te pueden provocar el problema, con lo cual... Para las personas que vayan a realizar vuelos transoceánicos, por ejemplo, vuelos o de muy larga duración, hay personas que se les hinchan las piernas, sufren calambres, incluso sufren, valga la redundancia, en el avión, más allá de que puedan tener o no miedo a volar. ¿Cómo poder evitar...? Bueno, normalmente son personas que tienen un mal retorno venoso, una mala circulación. Entonces, bueno, pues igual que con la vacunación, también es importante la prevención. Unos días antes deben empezar a tratar sus piernas, normalmente son las piernas donde sufren el problema. Deben tratarla con los productos adecuados para que sus vasos estén en las condiciones adecuadas, de forma que no les provoquen un trombo o una situación de dolor o de incomodidad en el vuelo. Hay productos tópicos, hay productos vía oral, pero sobre todo en el vuelo también recomendamos el empleo de calcetines o de medias cortas de compresión que solventan la situación de inmovilidad y de excesivo calor. Estos productos se pueden seguir utilizando durante el viaje. Es una persona que padece el problema, va a estar fuera de casa, lo puede seguir utilizando. Y el tema de contracturas, por lo mismo. Si sabes que eres propenso a que te pase, no debes evitar realizar el viaje por tener el problema, sino prevenirlo, tomar complementos, en este caso serían magnesio, vitaminas del grupo B, que te faciliten la incorporación al viaje después del... Claro. Bueno, muchas mujeres temen esta época del año, la temen porque son más frecuentes las infecciones urinarias. ¿En qué medida se relacionan con cambios de temperatura, bañadores mojados cuando van a la playa, a la piscina?
Pues sí que puede tener relación, sobre todo a nivel de infecciones por hongos, pueden estar relacionadas con el bañador mojado, que bueno, el medio húmedo favorece el desarrollo de la cándida, los cambios de temperatura, el frío puede facilitar la aparición de vaginitis, pero también se debe tener en cuenta que hay otras situaciones que favorecen la aparición de estas infecciones, como pueden ser la contaminación cruzada con la zona anal, las relaciones sexuales, el empleo de ropa no del todo lavada, es decir, me voy de vacaciones, estoy usando el mismo bañador durante toda la semana, lo aclaré en el hotel. Bueno, una chica una persona que padezca este problema debe tener una previsión y saber cómo actuar ante la situación. ¿Cómo podemos hacer para evitarlo o cómo pueden hacer para evitarlo en la medida de lo posible? Bueno, pues el uso de antibióticos formulados a partir de aceites esenciales es muy efectivo. Son productos que no necesitan receta médica, que son muy eficaces en la acción frente a los patógenos, tanto a nivel preventivo como de tratamiento, y que no crean resistencias frente a otras bacterias, es decir, ni afectan siquiera a la microbiota normal. Estos, combinados con el uso de probióticos, los puede emplear una mujer tanto en la prevención de que no le afecte la enfermedad durante los meses que vaya a estar en remojo en verano, o como tratamiento una vez que ya ha aparecido. Claro. Muchas chicas además buscan en Internet, el gran Internet, métodos para regular la menstruación y tener unas vacaciones, entre comillas, más cómodas. ¿Esto es correcto? Una burrada. Es una burrada. Sí. Es verdad que a nivel sanitario, de una forma muy puntual y bajo prescripción y control médico, se puede llegar a regular un ciclo menstrual muy puntualmente, pero que una persona lo haga por sí misma, tiene que tener claro que está poniendo en riesgo su salud, porque está tomando un tratamiento que no está capacitada para autoprescribirse, y tiene además que tener en mente que probablemente no consiga su objetivo, con lo cual no vale de nada. Lo lógico es que no lo consiga, es muy complicado regular un ciclo y además se necesita una previsión de varios meses para llegar a conseguirlo, con lo cual hay otras alternativas que son mucho mejores y no recurrir a esto. ¿Qué son? Pues el uso de copas menstruales están cada vez más de moda, son unas copas que recogen el flujo menstrual y lo que permiten es que la chica, la mujer, tenga que cambiarse cada más tiempo que si lo hiciese con una compresa o un tampón. Esto en un viaje es muy gratificante, claro. Facilita mucho la vida de la persona y además a nivel de discreción son productos muy discretos, ya que van dentro del cuerpo de la paciente y se pueden usar con ropa de verano, con bañadores que nadie se va a dar cuenta que los lleva. Otra cosa es el debate a nivel de si son más o menos higiénicos. Hay gente que defiende que son mucho más higiénicos, hay gente que lo contrario, y a nivel de contaminación o no. Yo no me estoy metiendo en eso, simplemente digo que para un viaje quizás sea mucho más cómodo el empleo de estos productos que de otros. Es verdad que tampoco los pueden empezar a usar de golpe, deben tener una adaptación previa en su casa, un ciclo antes o 2 ciclos antes, pero bueno, la experiencia que tenemos en la farmacia es muy buena. Recuerden, previsión es la palabra que estamos recalcando a lo largo de toda la entrevista. Bueno, como conclusión, ¿qué 3 cosas habría que llevarse a una isla desierta, a un viaje al extranjero, en este caso? Pues un poco podéis intuir que la respuesta va a ser que cada persona es diferente y cada viaje es diferente. Si una persona suele padecer infecciones urinarias, deberá elegir unos productos, y una persona que va a hacer escalada, otros. El tema es que lo interesante es que se elijan esos productos de una forma muy versátil, que un producto te sirva para la patología que más te va a afectar, pero para otras posibles, que no lleves productos demasiado concretos que te impidan tratar otros temas. Yo, por ejemplo, si me tuviese que llevar, me llevaría un probiótico que modulase la inflamación, me llevaría un descongestivo nasal y un protector solar, si fuese a cualquier destino de playa normal y corriente, para comer varios días fuera de casa y para estar al sol. Pero una persona, como decía, que va a hacer escalada, se tiene que llevar la clorexidina. Una chica que sufre infecciones urinarias se tiene que llevar ese antibiótico de aceites esenciales, y una persona que se va a África pues tiene que tener en mente que hay que llevar repelentes, hay que llevar una serie de cosas que allí no va a tener acceso a ellas porque el riesgo en el que está es considerablemente mayor. Previsión y planificar, en una palabra, ¿no?
Pues José Beso, farmacéutico en la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo, muchísimas gracias. Vacaciones ahora ya, me imagino, ¿no? Sí, esperemos que sí. Pues a disfrutar de ese periodo de descanso. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos y vamos a continuar con el programa esta noche. Hablábamos hace unos días con Higinio Uría, con el director técnico de ADEPAS, bueno, pues acerca del envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Bueno, quedábamos emplazados para hablar de un tema que es qué ocurre con estas personas, bueno, pues cuando tienen que afrontar el duelo por la pérdida de un ser querido, bueno, como puede ser un familiar que ha estado con ellos, bueno, pues a lo largo de toda la vida, como pueden ser, por ejemplo, sus padres. Bueno, Higinio, planteamos este tema hace unos días, ¿qué tal? Buenas noches. Planteamos este tema al final de una entrevista que manteníamos en cuanto al envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Vamos a hablar hoy del duelo. Bueno, ¿cómo afrontan o cómo afrontar el duelo las personas con discapacidad intelectual? Nosotros pensamos, y nuestra opinión viene avalada por estudios científicos y dentro de la literatura pues que hay al respecto, de la manera más normalizada posible. Me explico. En cada familia o en cada grupo de alguna manera social pueden abordarse esas situaciones de una determinada manera. Sí. Nosotros entendemos que la persona con discapacidad intelectual tiene que participar en esos procesos de igual manera que lo haría una persona que no tuviera discapacidad intelectual. Discapacidad, claro. ¿Es perjudicial ocultar a la persona con discapacidad intelectual, como ocurre bueno, pues, muchas veces con los niños? ¿Es perjudicial ocultar la muerte del familiar? Nosotros pensamos que sí. A ver, es muy respetable siempre la opinión y las decisiones que en cada familia se toman, claro. Pero nosotros cuando tenemos que tratar algún tema en relación con el tema del duelo, o de la falta o fallecimiento de un familiar o de un animal, una mascota en casa o de cambio de domicilio incluso, pues siempre intentamos que la familia haga copartícipe a la persona, igual que al resto de familiares. Pensamos que no es positivo el excluirlos, porque de alguna manera todos los rituales que existen para poder primero afrontar muchas veces las situaciones de preduelo. Sí. Me explico, pues cuando una persona está enferma, que está en el hospital, que está padeciendo pues dolores, situaciones pues no deseadas o que de alguna manera pueden ser desagradables, existen pues visitas de familiares, existen visitas de mi hijo. De alguna manera la gente va para acompañar a esa persona y eso pues en principio es positivo. Para la persona que hace las visitas o que va a visitar al familiar también es positivo, porque de alguna manera te incluye o te da pues el apoyo interno, decir estoy haciendo algo, por lo menos, que muchas veces es esa situación que surge muchas veces en temas de Alzheimer o de determinados cuidadores, que es que no puedes hacer nada para paliar la enfermedad, pero tú necesitas estar ahí. Claro. Para las personas con discapacidad intelectual es exactamente lo mismo. Entonces, que puedan participar en esos procesos previos, en los procesos de duelo que existen cuando ya la persona ha fallecido, cuando están en el tanatorio, cuando están recibiendo a familiares, amigos. Si puede participar ahí de una manera normalizada, la verdad es que bueno, la verdad es que no es deseable que ninguna persona pase por eso, pero la realidad es que todos vamos a pasar posiblemente por situaciones de ese estilo. Entonces, para estas personas es igual que para el resto. Nosotros, bueno, te sorprenderías ver cómo las reacciones, cómo afrontan esas situaciones y cómo de alguna manera apoyan dentro de la familia a sus hermanos, a su madre, a su padre, a la persona que todavía permanece viva, pero vamos, es envidiable.
En muchas ocasiones nos ha ocurrido de estar apoyando a nosotros, que ahora te contaré también algunas experiencias que tenemos, si me lo permites, al respecto, pero es envidiable cómo apoyan ellos, cómo tienen una sobriedad o un respeto, o igual que otras personas, no suelen ser personas que de alguna manera pues no lleven bien esas situaciones. O sea, al contrario de lo que podría parecer. Sí, al contrario de lo que podría pensarse. ¿Qué experiencias? ¿Por qué experiencias sabéis? Es lo que te comentaba un poco. Nosotros hace ya unos 12 años, 11 o 12 años, comenzamos a raíz de que nos preocupaba todo este proceso que es natural, pero de pérdida. Planteamos unas acciones desde la propia asociación, desde ADEPAS, a nivel integral. Unas acciones que de alguna manera intentaban o pretendían como objetivo principal que la pérdida del ser querido se sobrellevara de una manera pues mejor y con el mayor número de apoyos que cada una persona pudiera necesitar. Planteamos una serie de acciones, primero por formación para el personal, para lo que son los profesionales, porque bueno, son situaciones que muchas veces también te afectan emocionalmente. Preparamos a los profesionales, hicimos también alguna formación específica para temas de voluntario en temas de duelo, contando con la Universidad de Oviedo y algunas otras entidades a nivel nacional. Por otro lado también incluimos una batería de charlas a las familias para sensibilizar y hacerles ver que no es nada negativo, sino más bien positivo el que sus familiares pudieran participar en esos procesos. Y después empezamos a trabajar incluso con las propias personas que tenemos en nuestros servicios y en nuestros centros. Fue una experiencia muy bonita, como un proyecto piloto, porque de alguna manera un grupo de personas especiales que tenemos en el centro, que son nuestros autogestores, pues les hicimos copartícipes del proyecto y estuvimos diseñando junto con ellos pues una serie de acciones y algunos profesionales, las cuales incluían procesos previos, como antes decía, de cómo de alguna manera abordar situaciones de preparación al duelo, y después otros procesos de duelo o una vez que se producía el desenlace final. El cómo ellos eran apoyos naturales para la persona que iba a sufrir la pérdida, el cómo acompañaban desde el tanatorio a otros lugares, el cómo después el seguimiento que se hace dentro de los espacios que tenemos destinados al centro ocupacional, en la asociación, para que puedan compartir experiencias y de alguna manera también hacer o facilitar el que las personas que acaban de perder a un ser querido puedan expresar emociones, que muchas veces es uno de los problemas importantes que tenemos, porque no se llegan a expresar de una manera correcta, pueden aparecer al cabo de meses incluso, y eso fue una experiencia muy bonita y muy positiva para todos. Se ha mantenido a lo largo del tiempo y el duelo no finaliza a los 15 días o a la semana o a los 2 meses de que se ha producido la pérdida. Nosotros mantenemos a lo largo del tiempo, de muchos meses, el que puedan compartir esos espacios, esas personas de apoyo con la persona que ha sufrido la pérdida o con varias a la vez, a tipo grupo de trabajo, y la verdad es que es muy gratificante y muy positivo, y creo que muy eficaz para las personas, porque ya digo, después en sus propios hogares las familias, al menos en las que han pasado por esos procesos, nos indican que es, en contrario de lo que podían pensar al principio, una acción muy positiva. Claro. Entendiendo cada caso como individual, a pesar de que haya terapias comunes, ¿no? Totalmente, porque, como digo, nosotros empezamos por un proyecto piloto, no recuerdo bien el número, pero creo que hace como 4 o 5 años hubo una serie de fallecimientos, incluso de los propios compañeros y demás, dentro de la entidad, dentro de la asociación, que se sucedieron en el tiempo. Y esos grupos que nosotros de alguna manera habíamos creado hace muchísimo tiempo y que se mantenían en el tiempo, sí que daban unas respuestas, pero súper positivo. Cada uno pues expresaba, no son de terapia, porque nosotros no hacemos, como te comentaba, terapias, pero sí que son de apoyo. Y entonces el poder expresar entre iguales sus sentimientos o lo que sentían
que no tiene por qué ser, algunos era pena, otros sentían soledad, otros, pues bueno, aparentemente no sentían nada, pero después, pues bueno, se acordaban de sus familiares. La verdad es que era muy, vamos, para nosotros súper positivo, como te decía antes, y la verdad es que gratificante, porque veías que expresaban cosas, personas que de alguna manera, o sea, que en otros aspectos o en otros ámbitos no tienen dificultades para expresarse o verbalmente o con expresión corporal en otros sentidos, y que ahí expresaban sus sentimientos, lloraban o se abrazaban a otras personas. Es realmente pues muy positivo, siempre desde la perspectiva de que ellos tienen que participar, o creemos que tienen que participar igual que el resto de la familia en todos esos procesos de pérdida. Y perder la familia, ese miedo, ¿no? Me imagino sí. Bueno, pues ahora a ver cómo se afronta. Ese es uno de los, nosotros siempre que lo comentamos incluso con las familias, que la protección está bien, la sobreprotección se da en muchos casos, pero ellos tienen todo el derecho, estas personas con discapacidad intelectual, a también sufrir la pérdida de una persona. Claro. Todos estos otros procesos, al hacerles copartícipes, sí que de alguna manera también les facilitan el que puedan abordar situaciones de futuro, y ese miedo que a veces en las familias existe y que expresan como, bueno, es que para que no sufra, es para que no lo pase mal, es que, bueno, mejor que no se entere, o es que ¿por qué va a pasar? Pues, bueno, no es del todo acertado, yo creo que en el 100% de las ocasiones. Claro. Lo que sí que hay es que modular a lo mejor la información, el cómo se da la información, cómo las personas pueden demandar la información y cómo se les puede transmitir, y respetar pues todo ese tipo de situaciones. La verdad es que bueno, son momentos muy difíciles, y ninguna familia creo que hace lo que hace pretendiendo dañar a su familiar, sino al contrario. Claro, sí. Entonces, por eso digo que es muy respetable todas las acciones, y según quieran ellos ejercer ese derecho que tienen dentro de la familia a llevar todos esos procesos. Pero nosotros sí que tratamos mucho con las familias. Nuestra trabajadora social, Olga, trabaja mucho de continuo con ellos, con todas las personas, haciéndoles ver la bondad de este otro tipo de situaciones, y la verdad es que la respuesta siempre suele ser muy positiva, también muy abierta. Pues con esa reflexión nos quedamos. Higinio Uría, director técnico de ADEPAS, afrontar con normalidad, bueno, pues un momento que lógicamente es duro para todas las familias. Bueno, nos vamos a publicidad, y en un momento volvemos para atravesar ya el ecuador del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues en la recta final del programa de hoy vamos a hablar de cine, y además que tiene que ver muy íntimamente con Avilés, con la Villa del Adelantado. Vamos a hablar, bueno, pues de esta obra, de esta producción que se llama Avilés, una ciudad de cine. Bueno, se encuentra con nosotros esta noche para hablar de este documental su director y su guionista, director y productor, Fran Vaquero. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y como guionista, Juan Bonifacio Lorenzo, bueno, pues colaborador de esta casa, experto en cine. Yo siempre digo que es de las personas que hay en Asturias y en España probablemente la que más sabe de cine, y además, como saben, fue el fundador de la Filmoteca de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, ¿qué nos encontramos aquí en Avilés, una ciudad de cine? Pues esta era una historia que tenía yo pendiente de hace tiempo, ya lo hablaba hasta con Mario Menéndez, mi socio, que murió hace tiempo también, de hacer algo relacionado con los rodajes que había en Avilés. Y fue pasando, fuimos dejándolo, y hablando, la película es del año pasado, pues un año antes, hablando con la alcaldesa Mariví Monteserín de Avilés, se lo recordé. Dice, es una historia que podía ser buena hacer aquí. Por ahí empezó todo. Sí. Ella dijo, no estaría mal, además, claro. Y entonces me puse en contacto con mi socio, mi actual socio, heredero de Mario Menéndez, es mi pareja artística, y Juan Bonifacio se puso a escribir un guión,
y me mandó manuscrito, como siempre hace él, ¿no? Sí. Es que estas cosas de inventos del demonio, no. No. Y que era una historia que se podía haber desarrollado como un largometraje, o sea, había material ahí bastante. Sí. Pero como mi idea, mi presupuesto y la inmediatez, porque queríamos estrenar en el Festival de Cine de Avilés, Sí. y era como un mes antes que nos pusimos José Ignacio Valle, el director de fotografía, y yo, a manipular en ello y a grabar con Juan Bonifacio, que es que aparte el guionista es el que cuenta la historia en un bonito palco del Teatro València Valdés. Entonces, el guión de Juan Bonifacio lo redujimos un poco a lo que es, porque el guión hablaba más de historia de Avilés, era como un tratado de Avilés, pero ya más allá del cine. Entonces lo dejé en la parte que serían los rodajes de Avilés. Desde la película, nos hablará mejor Juan Bonifacio de esto, la primera película que se conserva, Te pasó la bola, en 1924. Sí, bueno, ya se filmó en Avilés a principios del siglo XX, pero no se conservan las imágenes. Claro. Pero curiosamente, revisando el material que habían filmado Mario Menéndez y Fran Vaquero de Avilés 1982, un documental, vi unos planos en la que sale San Juan de Nieva, que bien podría ser igual a cómo fueron los planos en la película que se perdió de 1901. Claro. Entonces, eso es una cosa que aporta el documental, porque claro, uno tiene memoria y cuando ve una cosa, si no tiene el dato a mano, no ve lo que, teniendo el dato, perdón, se ve. Claro. Entonces, la película hoy profesional, 35 milímetros, más antigua que se conserva de Avilés, es Avilés, agosto de 1924, que utilizamos un fragmento en esa película, de esa película, que fue un acontecimiento que hubo en Avilés, con motivo del traslado de los restos mortales de Pedro Menéndez al actual emplazamiento. Claro. Los periodistas solían poner la repatriación, repatriación no, ya llevaba mucho tiempo en otro lugar de Avilés los restos de Pedro Menéndez. Pedro Menéndez murió, que estamos por cierto en aniversario, porque nació en 1519, murió en Santander de un tabardillo, que se llama, unas fiebres que le entraron, lo trasladaron a Llanes y allí se quedó durante bastante tiempo en Llanes, y después de Llanes se trasladó a Avilés. Y después, como estaba pendiente el sitio definitivo donde está ahora, el mausoleo dentro de la iglesia de San Nicolás, ¿no? Pastor San Nicolás, ¿cómo se llamaba antes? Como se llamaba antes. De los padres franciscanos. Exactamente. Entonces, bueno, pues hubo una serie de acontecimientos, 4 días de fiesta, que vino una embajada norteamericana, vinieron senadores de Estados Unidos, una comisión de Florida, encabezada por un asturiano que vivía ahí en Florida muchísimos años, y fue el primer acto que hubo después del desastre del 98 en que los americanos y los españoles participaron, porque hasta entonces habían estado de espaldas. Claro. Quiero preguntar, vamos a ver, con rodajes en 1901, 1924, después saltamos a 1961, ya en la década de los 60, de los 70, de los 80, bueno, con el cambio de siglo y demás. Quiero preguntar, ¿se ve a través del cine, a través de la pantalla, la evolución de Avilés? Quiero decir, de lo que es una población pequeña, agrícola y pesquera, a ser una población industrial desde que entra en Sidesa, a ser una población residencial desde que ahora, bueno, pues se ha recuperado la ría. Es decir, ¿también se ve en el cine esa evolución? De hecho, nuestra película, después de este primer bloque que ha explicado bien Juan Bonifacio, el segundo bloque sería las películas de los años 60, o sea, con la llegada de Sidesa, que aprovechando ese decorado fabril, se ruedan aquí, no sé, Rogelia, Pachín, se busca como escenario, como set, rodaje de películas. Claro. Entonces, en ese bloque es la parte industrial de Avilés, o sea, vamos avanzando de esa forma, hasta llegar a nuestros días, los últimos rodajes de Garci, Woody Allen y demás. Y creo que, Nodo también creo que en aquel momento, aunque no utilizamos nada de esto, no se conserva, fue muy difícil dar con ello. ¿Cuál? El Nodo, el Nodo era un sitio que se usaba mucho. Cuando visitaba su excelencia las instalaciones de pantanos y factorías siderúrgicas. Esto es. En el guión mío original, como antes apuntó muy bien Frank,
yo quería hacer un desarrollo del cine en Avilés a la vez que veíamos el desarrollo de la ciudad. Claro. Entonces yo también en algunas cosas era un poco crítico. Bueno, queda un poco, por ejemplo, en Avilés 1982, un documental que hablo de que era una ciudad sucia, contaminada por los humos de Ensidesa y demás, y se ven unas imágenes que no es el Avilés actual, ni mucho menos. Claro. Entonces digo que eso fue lo que se encontró, la primera corporación democrática elegida en las urnas, se encontró con una ciudad que había que regenerar. De algún modo, claro. Quiero decir, entonces, Avilés quizás sea el gran desconocido para los profanos en la materia. Hablo en cuanto a cine, es decir, si pensamos en Gijón, bueno, pues todo el mundo piensa en Volver a empezar, por ejemplo, de Garci, bueno, pues rodada en Gijón. Si pensamos en Oviedo, bueno, pues tenemos La Regenta o Volver a empezar, o Segunda Enseñanza, esa serie de televisión que rodaron aquí. Pero Avilés no es tan conocido. Se trata de poner en valor lo que hubo, ¿no? Hombre, de momento el haber hecho esta película, en cierto modo, es para esto, para situar un poquitín. Aunque ahora que comentas todo esto, creo que nos gana Llanes. Pues, por goleada. A Gijón había de... Sí. Pero bueno, como anécdota. Llanes tiene una ventaja que es un poco la que tiene Hollywood, por eso se instaló ahí en la industria del cine. En muy pocos metros o kilómetros cambias totalmente de paisaje. Tienes la Sierra del Cuera y tienes una playa que es exótica. Entonces, eso a la hora de rodar, aparte de la belleza de los paisajes, el productor gasta poco en desplazamientos, con lo cual ahorra dinero. Claro, lógico. Bueno, ¿qué próximos trabajos tienen en marcha? Porque yo luego quiero preguntar por uno en concreto, pero bueno, los próximos trabajos que tienen en marcha. Yo tengo un par de cosas danzando, pero ya que estamos con Juan Bonifacio aquí, precisamente de las dos que tengo danzando, la primera, que ya tenemos un guión hecho, y hablando de guiones, Juan Bonifacio me ha vuelto a mandar otro bonito manuscrito. Bien. Y nos lo hemos trabajado, una historia que prefiero más que hable Juan Bonifacio, porque no sé hasta qué punto puedo hablar, siendo él el artífice de la idea original. Solo puedo decir que rodaríamos entre Oviedo y Barcelona, más exactamente Sabadell y Caldas de Montbui. Y posiblemente Madrid también. Y Madrid, bueno, ya estamos empezando a decir mucho, pero sigues tú. Venga, adelante. Bueno, es el origen de esta película, aunque como dijo bien Frank, no podemos adelantar mucho por aquello de que hay la cosa de que si adelantas mucho luego se estropea el proyecto. El origen está en unas películas que yo identifiqué ahora, el año pasado, en Barcelona. Entonces ahí descubrí que hay unas películas de un cineasta amateur que rodó en el taller de un escultor que tiene una estatua aquí en Oviedo, y vemos el prototipo de esa estatua en eso. Son grabaciones, son filmaciones de mudas todavía. Y bueno, y entonces eso me dio la idea de poder hacer la historia de una estatua con imágenes retrospectivas. Pues estaremos atentos a eso. Yo ahora quiero preguntarles una cosa. Hablaban ustedes antes de los actos que se están organizando en torno a la figura de Pedro Menéndez de Avilés. Imaginémonos una persona que con 8, 10 años, 12 se escapa de casa, después se enrola en la flota del rey, después se hace corsario, después comanda la flota, es el almirante del Reino de España, llega a Florida, conquista Florida a los franceses, pasa a 300 franceses a cuchillo, vuelve a España. Bien, imaginémonos que esa persona, en vez de llamarse Pedro Menéndez de Avilés, no fuera español, se llamaba Peter Menz of Bristol. ¿Habría película de este hombre? Claro. Si nosotros tenemos una historia, en Asturias hay una historia que ya quisieran los americanos. Yo, por ejemplo, en la enciclopedia asturiana, en el apéndice, porque los tomos originales yo estaba estudiando en Bilbao y no trabajé en la enciclopedia, yo descubrí en un archivo los datos de un barco corsario asturiano armado en lastres, Nuestra Señora de Atocha. Entonces, ahí ves perfectamente que es un comerciante de lastres que arma un barco con permiso real para atacar a los enemigos de España y lucrarse. Pues a escribir otro guión. Antes de finalizar, ¿conocieron a Arturo Fernández? Sí, y él también. Sí. En el Festival de Cine de Gijón, luego en el Centro de Interpretación del Cine en Asturias, en el Casino de Gijón, puse Jandro y vino él a presentarla. Y en Gijón nos presentó la gala de clausura
y que lo usamos de paso también el Teatro Cine María Cristina. Cada año en Gijón cerrábamos un... Sí. Bueno, preguntas esto porque se... Sí, con el fallecimiento, sí, no, por el reciente fallecimiento. Pues bueno, nuestro recuerdo y memoria en Arturo. Claro, claro. Bueno, era amigo de mi padre, porque la película Jandro, mi padre apoyó la producción y con Arturo había una cosa muy curiosa que no se suele dar, que es que él, incluso, precisamente uno de los proyectos que teníamos, yo le dije a Fran todavía el otro día, hay que correr con Arturo que cualquier día con 90 años se nos va, mira tú. De esto sí podemos hablar. De esto podemos hablar. Entonces Arturo venía reseñado en las enciclopedias como actor barcelonés, porque habían hecho las enciclopedias los catalanes, nacido en 1930. Bueno, también dicen que Colón fue catalán, y Santa Teresa de Jesús, y Gengis Khan creo que también. Y eso hacían los nazis también. Sí, sí. También. Bueno, todos. Y entonces resulta que yo le pregunté, pero vamos a ver, Arturo, yo estuve viendo una partida tuya de nacimiento y pone que naciste en noviembre de 1930. Dice, bueno, eso que era mi padre, que era anarquista, no pasó por el registro. Entonces, como le iba a caer una multa, me inscribió como que acababa de nacer. Claro. Y eso me dio problemas a la hora de hacer el servicio militar. Claro. Entonces, él estaba muy orgulloso de sus años, no los ocultaba, porque se conservaba bien. Sí. Y Arturo podía haber sido el Cary Grant español. El problema es que él empezó como actor dramático, hizo obras de Casona y tal, y vio que cuando decía chatina y todo esto, y te doy no sé qué y tal, que la gente quería eso, y dijo, bueno, vale. Pues, y se metió en ese registro. Y se metió, ¿no? Y entonces la gente olvidó un poco su aspecto dramático. Claro. Pues dos hombres de cine, Juan Bonifacio Lorenzo, Fran Vaquero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por traernos y presentarnos Avilés, una ciudad de cine, bueno, documental, película que vamos a poder ver en esta casa, les informaremos cuándo, sin duda. Muchísimas gracias a los dos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya han visto, hemos tocado, bueno, pues distintos campos, desde la salud hasta la inclusión, pasando por el cine y por Avilés, en definitiva. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por su atención y que pasen, bueno, pues una buena jornada de lo que aún queda del día.